Precisamente con Aise Sela, que en Crimina Torrevieja, así se llama el espacio, nos cuenta muchísimas cosas. Bienvenida. Buenos días, bienvenida Aise. Muchas gracias. Placer tenerte por Un aquí como cada placer, 15 como siempre. días. Gracias a vosotros. Y bueno, hay varios temas que abordar. Vamos a hacer un poquito, ¿no? Un popurrí. Sí, Un quiero recorrido. que empieces tú por el que... Bueno, el más atrasado, entre comillas, Sí. que es el que más años ha llevado, que es el caso de Francisca Cárdenas, que fue hallado sus dos restos en la casa del vecino y del patio, sí, donde, bueno, hicieron en el pozo, un pocillo que se suele tener en las casas Sí. además de esa Entonces, zona y esa demás, zona sí. también. Pues es muy común, ¿no? Tener eso, en ese tipo de casas, pues esos pozos. Y bueno, pues la enterraron ahí y además cubrieron por encima con un montón de cosas que no pusieron suelo y todo, vamos, que lo hicieron con muchísima intencionalidad. El caso viene que los hijos quedaron hace años con la sospecha muy directa hacia ellos. Y ellos tenían ese run de que podían ser ellos, no había muchas evidencias en ese momento, pero Discúlpame un momento, Aise, por lo que estás diciendo, perdona. De hecho, uno de los hijos, ese mismo día que desapareció, tocó a la puerta de ellos. correcto, como Dijeron todo, que como estaban- cada vecino, sí. A ver, Y realmente. dicen Que ahora la que vieron. oyeron gritos. Que oyeron gritos. Oyeron un grito, sí, pero no lo tomaron como Mm, porque podría haber sido de un televisor, claro, etcétera. y que los vecinos le aconsejaron que no fueran a más y que o sea, y entonces, Ellos tuvieron el run de que su madre, que algo ellos habían tenido que ver. Lo que nunca se imaginaron es que la tuvieran ahí dentro y enterrada en su propia claro, que su casa. madre hizo todo, la comida, todo salió, venía enseguida. Sí, sí, fue a las 11 de la noche, que no era algo, que fue un momento, que fue de un sitio a otro, es decir, que no, Nada, segundos. que fue Ahí 15 sí. minutos, 15, que no, es que nada. Entonces, claro, el cerco se tenía que recortar 100% porque era un tiempo muy pequeño para poder, tenía que ser alguien del pueblo, estaba muy claro. Entonces, claro, como ellos se sumaron, uno de ellos se sumó a la búsqueda, era un poco complicado. Pero también es verdad que en ese momento la Guardia Civil cometió un error, que no fue, tenían una pequeña sospecha y no siguieron con esa sospecha. Entonces, con el paso de los años y se introdujo la UCO y demás y Pero empezaron ¿cómo a pueden tener pasar más, tantos más años, Aise, de un tema tan... Tuvieron que reabrir otra vez el caso. Sí, porque los Estaba hijos en estaban pausa. ahí. Sí, porque ellos tenían ahí esa certeza y que algo que seguía sin cuadrar porque no tenía mucho sentido. Es que no se encontró absolutamente nada. De hecho, Era imposible, hubo evidentemente. un vecino que fue la última vez que la vio. Sí, que Pero estaba hablamos justamente. de nada. Sí, fueron esos 15 minutos y que no había pasado de un tramo. Entonces, claro, por narices se tenía que cortar el cerco. Entonces, claro, pues era algo que se sabía, pero no se podía saber con certeza 100% porque no había claridad. Ellos empezaron a cometer errores, como es lógico, y que sí se sabía que ellos tenían el hermano tenía una una gran obsesión con ella, y entonces pues por ahí se empezó a tirar del hilo. Además que luego les pusieron micros y ellos por su propia torpeza empezaron a Hablamos cuando caer. ya No son se asesinos reabrió en el serie, caso, entonces. claro. Lo que sí que es verdad que sí que es cierto que han encontrado una serie de trofeos que ellos han guardado y que no sé si ha llegado a salir ya la autopsia de todos los Sí. cabellos, Cabello, dientes y ropa interior. ropa interior. Entonces querían saber si solamente había sido, correspondía todo a ella o que podía haber otra víctima más. Porque claro, si tú guardas una serie de trofeos, ya esto puede apuntar a que hay más posibles casos. Pero bueno, de momento tampoco se sabe mucho más. Han declarado que de hecho también se ha hecho muy sonado la declaración, porque la declaración la hizo el propio abogado defensor de estos individuos. Ellos solamente se remitieron a decir sí o no, y se dio además el gusto del propio abogado de hablar muy mal al juez. Que fue que ella llamó a la puerta y que justo lo pilló en una situación
supuestamente drogándose y que por eso le dieron un empujón. Es lo No, que han no, dicho. claro, eso es lo que dicen, pero no es así. Ellos Claro que no. estaban avistando y se le entraron para adentro y ¿qué no le hicieron a esta mujer, a esta pobre mujer? Porque en los huesos hallados se ve, no se puede ver más allá de lo que se ha podido ver, pero sí se ve claramente cómo fue asesinada, que fue en ahorcamiento, que le propinaron palizas y que pues sí, lo más seguro, pues sí, porque los huesos eso no se puede determinar, pero sí que fue agredida sexualmente con total seguridad de la manera que la tendrían atada y demás. El tiempo que transcurrió de una cosa a otra es lo que no se puede determinar 100% porque es muchísimo más complicado. También hablaban de una sierra de cortar eléctrica que encontraron en la casa. Sí. Y bueno, también están viendo si esa fue la forma de... Hombre, la descuartizaron, con Por lo eso. cual herramientas creo que ellos hicieron el paripé de la obra del patio y con esa obra es con lo que se estuvieron deshaciendo y descuartizando el cuerpo. Eso aún está 100% por determinar, pero es básicamente va a ser esa la situación que, claro, cuando tú estás haciendo obras escuchas la sierra. Entonces ellos aprovecharon esa obra, hicieron esa obra adrede para poner bajo suelo el cadáver. el cadáver, por trozos. Que ella hacía visitas constantes a un familiar de ellos, a una mujer muy buena persona, muy querida en el pueblo, y ella iba siempre a visitar, no sé si era su tío, su No, era el hermano, la coartada del hermano era que estaba cuidando a su tío. No que fuese a visitar como tal, porque es un pueblo pequeño, no deja de ser un pueblo pequeño y todos son conocidos. Por eso, pero que ella hacía visitas y todo, y aún así, fíjate lo que le han Pues son hecho, quiero vecinos, decir. O son sea, vecinos. Ellos tenían una obsesión, bueno, uno de ellos Uno de tenía ellos con ella. la obsesión con Sí. ella. ¿Con quién no más podría tener una obsesión? En definitiva, hay que esperar un poquito más, pero ojalá, sí que es verdad que se ha pedido la cadena perpetua, revisable, porque es así, en este país el Código Penal lo establece así, pero sí que es verdad que el trabajo ultimátum que ha hecho la Guardia Civil en esta parte sí que ha sido eficaz, muy eficaz, que fue la misma metodología que siguieron con la asesina del pescadito, ¿vale? Ana Ujú, Julia, sí, nos acordamos, sí. pues hicieron el mismo método y es donde que les llevó perfectamente, o sea, le hicieron la trampa para que cayeran por sí mismos y pues eso mismo ha pasado, afortunadamente, que ellos ahora mismo pueden enterrarla y descansar. Descansar porque Porque que tu han madre encontrado. salga. Ellos sabían Y perfectamente ahora que su vuelvo, madre ya había hijos, muerto. ahora vengo y que hayan pasado los años que han pasado 9 años. y no sepas nada de... A ver, sabían que la Que madre había no estaba fallecido, viva estaba porque claro. no había nada, no quedaba señal de nada, cosa lógica. Pero ahora pueden hacer el duelo. Exactamente. Ahora lo que pasa es que pueden importantísimo. hacer justicia y el duelo. Así que bueno, pues Ahora el vamos siguiente. a hablar de otro tema que, bueno, llevamos toda la semana consternados. desde Sí, la bueno, semana sobre todo aquí pasada. en nuestra localidad, Sí. que pues bueno, se ha puesto otra vez un caso de violencia y en este caso vicaria. Y bueno, volvemos a decir que falla el sistema en muchísimos casos y que lamentablemente ha salido perjudicada pues un hijo. Tenemos que tener muchísimo cuidado en este aspecto, generalmente con casos de violencia vicaria, porque hay avisos. Normalmente hay avisos por parte del progenitor o progenitora. Cabe decir que siempre lo voy a mantener, que para mí no. Y objetivamente, y la verdadera definición de violencia vicaria es progenitor o progenitora que inflige dolor o mata a sus hijos para hacer daño al otro, ¿no? El Ya más sea hombre o grande que mujer. puedas hacer. Exactamente, es la peor forma que tú puedes hacer. Es una violencia que vas a ejercer, que dices, si yo voy a sufrir, tú vas a sufrir el doble. Entonces, bueno, que se ha querido llevar a los últimos años a la violencia machista, pero no. Lamentablemente existe tanto por parte de una madre como por parte de un padre, que hemos visto varios casos en los últimos años que se ha dado en ambas, y aparte que está bastante igualado el nivel de... En lo que llevamos de año, perdona, Aise, son 3 los casos, Sí. y todos los que hubieron el año pasado, en todo el Sí, 2025. Estamos en 3 meses, ya 3 casos de Sí. violencia vicaria. Sí, me resulta un poquito
no sospechoso, pero sí que es verdad que vamos a añadir que la sociedad cada vez está como más encrispada en muchísimos puntos, se está dejando demasiado libertinaje en muchísimos aspectos y creo que no se están tomando las medidas adecuadas que se deberían de tomar. Es decir, sí que es verdad que en la violencia de género se están tomando una serie de medidas que están ayudando por un lado, pero es verdad que en casos de inmiscuyen a los propios menores, quedan muchísimos vacíos. Es decir, sí que es verdad que está estipulado además que un padre, más bien una madre, pone una denuncia porque el padre la amenaza y se tienen que tomar las primeras medidas cautelares. En su mayoría son mujeres. Sí, porque es lo más lógico, pero es verdad que no se toman por eso digo que hay muchos vacíos, que es verdad que cuando un padre lo hace no se toman esas medidas y en muchos casos pues ha pasado que estas madres han acabado con la vida de sus hijos y luego se han suicidado. Luego también es verdad que, por ejemplo, los propios padres también infringen daños a sus hijos. Vamos, no lo quiero mezclar, pero sí que es verdad que también ha habido un caso en estos días de unos padres que han agredido sexualmente y a un bebé de menos de un mes y en innumerables ocasiones con palizas incluidas, con lo cual entramos en una... Por eso te digo que entramos en una sociedad ahora mismo que demasiados... Es que yo cuando leí la noticia, de verdad... te quedas, pero es que lo peor es que pasa. A lo que me quiero referir es que los niños están demasiado desprotegidos y fíjate que hace unos años no pensaba que fuese hasta tal punto que ocurriesen una serie de hechos y situaciones y circunstancias que nos tiene que hacer temblar un poquito. Porque tampoco se están tomando medidas mayores en base a lo que está sucediendo a lo largo de los años. Es decir, se han tomado una serie de medidas penales a nivel de violencia de género, agresiones sexuales como tal, pero que, bueno, la ley del sí es sí, que sigue sin funcionar, está a la vista, que ahora vamos a tratar el siguiente tema que también está hoy muy en auge, y sigo viendo que solo se dedican al yo más y tú más en lo que es en el gobierno, porque el gobierno es el que tiene que tomar esas medidas para que se formen una serie de leyes, se formulen una serie de leyes y salgan adelante. Es decir, nos estamos quedando muy atrás. En otros países se están tomando una serie de medidas cautelares muchísimo más severas y veo que aquí sigue... ¿Tú crees que estamos estancados, no? Dirías. Estancados y atrasados. Y atrasados, además. Vamos a ver. La tecnología avanza. La sociedad cada vez está más crispada. Hay muchos problemas sociales, familiares y de todo tipo. Y personales. A nivel personal están habiendo demasiados problemas, cosa normal, porque económicamente las cosas no están como deberían, sí. Con lo cual, pues, de forma normal ya te ofuscas, pues imagínate estos individuos que ya presentan una base de psicopatía, de violencia, de X, ¿vale? Es que eso acentúa y eso agrava y eso sigue creciendo. Es decir, ¿por qué no se toma una serie de medidas que se deberían de tomar? Qué importancia en la salud mental, donde ahí es donde claro. Lo que tiene que estar mirado y decir, oye, hay ciertas personas que no pueden estar... O que presentan ya una serie de avisos, por eso digo, que te pones ya en te alerta. Están avisando, exactamente, siempre en estos casos, oye, están dejándose ver, es decir, que no es algo que nos pilles por sorpresa en muchísimos casos, pero los pasamos por alto. Lamentablemente se están pasando muy por alto. Están tan desbordados también a nivel Guardia Civil, policía, están tan desbordados de casos que no se puede tampoco paliar, porque no hay medidas para eso. Entonces,
estamos viendo abocados a unas situaciones que no están trabajando en donde tienen que trabajar. Y luego echamos las culpas a quien al de frente. Pues no, es porque no se están tocando las leyes. Yo saco un decreto de tal, saco un decreto de lo otro, pero pero al final en las leyes penales no se está tocando nada. Y es muy necesario, ¿eh? Es muy necesario. Y en esto ya me meto a la chica que ha pedido la eutanasia y que ha sido concedida, que va a ser esta tarde. Que va a ser esta tarde. Una chica de 25 años, que a día de hoy ya tiene 25 años, pero bueno, lleva sufriendo desde la adolescencia, básicamente. Que esto se ha dado precisamente, por eso he tocado una pincelada de la agresión sexual de los padres. En este caso no había sido por los padres en ella, pero sí los padres la dejaron abandonada. Vamos a decirlo así. Ella lo ha contado así, tal cual. Sí, pero la situación se vino a dar porque sus padres se separaron y pues ninguno se hizo cargo de ella, y entonces entró a un centro Noelia Castillo, sí. Ella entró en un centro de acogida en plena adolescencia, y ya ella presentaba, pues, en base a lo que ya había sufrido en su propia familia, pues psicológicamente ella ya no estaba bien. Como es lógico, como muchísimos adolescentes que encima, además, se tienen que entrar a un centro de acogida. O sea, imagínate qué palo, qué golpe. Digamos, allí. Claro, es un golpe mental adolescente. En pleno crecimiento. Se siente sola, se siente sola. Lo principal base es que se siente sola, que su familia la ha abandonado. Entonces, no contentos con eso, el propio centro de acogida, y lo de siento, por decirlo así, permite que la agredan sexualmente una manada de delincuentes de ahí dentro. Que fue la primera parte que colmó el vaso exactamente. para ella. No solamente contentos con eso, sino que salen impunes de esta agresión que someten a esta niña, que ya además la agrava psicológicamente más aún y físicamente. La agreden por una segunda vez. Entonces, como sabe que van a salir impunes, esto es un resumen porque esto es más largo, sabe la impunidad que tienen, ella ya realmente ya no quiere seguir viviendo, sabe su discapacidad, sabe que no está bien psicológicamente, ella no quiere vivir y coge y se tira de un quinto piso. Porque no quiere seguir viviendo. Entonces, encima sobrevive. Dicen que los padres no iban, solamente el padre a llevar comida, solo. Pero sí, pero nunca llevársela, cuidarla, todo, ¿no? Iba de vez en cuando, es decir, no ejerciaba como padre. Ella habla simplemente de la niñez donde fue muy feliz con una hermana, con su hermana, con su abuela. Que eso sí que lo recuerda con mucho cariño y con mucho anhelo. Pero a raíz de la adolescencia, de esa separación y de dejarla abandonada literalmente... Pues ella, y luego, después de esas violaciones múltiples... Se tira de un quinto piso se queda con la falleza de que queda parapléjica y con un grado superior aún más de discapacidad mental y discapacidad física. Con lo cual ya encima depende 100% de cuidados diarios que tiene que estar en un hospital mentalmente y físicamente. Ella solicita la eutanasia, se la conceden y el padre ahí aparece. Ahí aparece el padre. Con los abogados los abogados eclesiásticos. Y ojo, que sabéis que yo soy católica, pero aparece con los abogados eclesiásticos. Vaya a recordar que vivimos en un estado laico. Para frenar la eutanasia por motivos religiosos. 600 días, ¿no? Han pasado desde que 2 años. Lo pidió. 2 años. Porque al final, ella escribe a derechos humanos a nivel europeo y se lo vuelven a conceder porque determinan que sí que es verdad que ha sido muchísimo más notorio porque es a nivel psicológico, no es por una enfermedad que ella sufra terminal y quiera acabar con su vida porque su final está ahí. En este caso es porque su final mental tiene un final mental. Entonces, pues se lo conceden por esa causa. Tiene dolores también. Dolores físicos, sí, pero bueno, dentro de una paraplegia es lo más lógico. Entonces, pero no tiene una enfermedad terminal. Al final es una enfermedad dependiente. El padre no le cree en esos dolores. Dice claro, entonces, pero igualmente ella es mayor de edad, con lo cual esto ha sido alargar una situación que no iba a ir a ningún lado porque se sabía de sobra, aunque ellos han agotado todas las vías legales a nivel católica y religiosa, pero
vuelvo a repetir, estamos en un Estado laico y a nivel europeo es laico también, es decir, no se rigen por la religión católica como por ejemplo en otros países que se rigen por sus religiones. En este Estado no. Entonces, y además es legal la eutanasia y ella cumplía con lo que se estaba exigiendo. Entonces, es una decisión de uno mismo, es como el aborto, es una decisión que ella tenía que tomar y que es su vida y si se la han concedido hay que respetarla. También cuenta que su madre dice, yo te vi nacer y quiero verte como cierran los ojos, y ella le ha dicho que no, que quiere estar sola, ella quiere estar sola, guapa, que se va a maquillar para ese momento, quiere estar con sí, un pero es vestido que bonito y con unas fotos de pequeñita siempre. Me sorprende que ahora quieran estar los progenitores ahí. Oye, perdone, ¿usted dónde estaba para llegar a donde ha llegado ella? Cuando sufrió esas agresiones, ¿por qué no se la llevaron? ¿Por qué no luchó en ese momento por su hija? En la primera agresión. Te voy a conceder el beneficio de la primera parte, de que tienen que entrar en un centro de acogida, ¿vale? Por las circunstancias que sean, porque a veces ha sucedido que por H o por B, pues han tenido que entrar un tiempo en un centro de acogida al menor, porque no cumplen las condiciones los padres. Pero en el momento que tu hija sufre la primera agresión, yo muevo cielo y tierra para llevármela de ahí para que no siga sufriendo. Y hago para que vuelva a tener una vida. No sigo dejándola abandonada y sufro una segunda violación. Entonces, aquí fallan. El sistema falla, vuelve a fallar. Por eso digo lo del sistema. Es que, ¿dónde estaba el sistema y dónde estaban todo ese grupo de mujeres que defienden y demás? Y que en un centro de acogida y centro de menores esto pasa así de veces. Entonces, que no es algo esporádico, no, que además conocemos casos de sitios, localidades donde además están metida gente muy importante. Es decir, que no es algo novedoso ni aquí ni en la China, ¿verdad? Que es algo, lamentablemente es común, es decir, y no se toman las medidas que se tienen que tomar. ¿Dónde está la lucha? ¿Dónde están las medidas cautelares que se tienen que tomar? Los niños son los principales que necesitan la base de la ayuda y de tomar las medidas más cautelares que existan para poder protegerlos. Y yo no lo veo. Sigo sin verlo. Totalmente de acuerdo. Y luego otra cosa ahí sé que a colación de lo que estamos hablando, que yo creo que va muy unida, es luego la dificultad para adoptar a un niño, ¿no? Adoptar a alguien. ¿Cuántos padres hay que son ejemplares, que cumplen con lo mínimo exigido y tardan años y años y han tenido que acudir a otros países para poder ejercer de padres, con todos los niños que hay aquí en este país, con esa necesidad de que simplemente los quieran y los cuiden? Porque niños que entran en un centro y los protejan, bien porque lo que piden es eso. Es eso, escógelo. Y otras personas también no les importaría de más edad por ayudar a esos niños, hay ¿no? Mucha gente. De adoptarlos. ¿Y por qué tanta burocracia? Y eso que es muy complicado, cuando acoges a menores que entran ya en una edad preadolescente, digamos, sí, ¿no? A partir de los 8 o 9 años ya se entiende que es una edad complicada, porque además ya les cruza el abandono mental, sí, entonces pero aún así les cuesta. Quieren cogerlos, quieren adoptarlos, existen, y hay mil historias antes de llegar ahí. Existen casas de acogida, es verdad que hay casas de acogida que deberían de mirarlas también, claro. Pero bueno, existen casas de acogida precisamente que ayudan muchísimo a estos menores y que los encaminan, los llevan a un camino que, oye, por lo menos están protegidos. Uh-huh. Porque existe en la ley, es decir, que no es algo que es una medida bastante importante e interesante, que para no tener tan llenos los centros de acogida, ¿no? Entonces existen bastantes familias, afortunadamente, que ejercen este tipo de... Pero que le ponen mil trabas para muchísimas, ahí. Muchísimas, muchísimas. Pues bueno, ahí no sé si quieres comentar algo más. Pues creo que hemos tocado todo. Sí, por encima. Estamos encantados, pero tenemos ahora una entrevista y en este caso está en el instituto para hablar con Rubén Torregrosa sobre la Semana Santa, a ver cómo se presenta. Pueblito. Bueno. Parece ser que bien. Vamos a ver si continúa ese anticiclón. Ojalá no pasen muchas cosas. Y ahí Sela, un placer siempre tenerte aquí. Gracias y de hablar de estos temas tan dolorosos, tan delicados. Y que hay que hablar pues con mucho respeto como lo haces,
y con todo el cuidado. Sí, con lo mayor respeto lo hago siempre. Y objetividad. Ya sabéis que no me gusta el tema jocoso, no forma parte. Por supuesto. Muchas gracias, Isela. Gracias Te a esperamos en vosotros. 15 días. Gracias.